En una ocasión, un joven entra a una joyería, se quedó viendo un anillo y le dijo a la vendedora: yo quiero ese anillo. Ella se sorprende porque era el anillo más costoso de la joyería. Ella le dice: mire, este anillo sobrepasa con mucho el precio de todos los demás, pero lo vale. La calidad del oro y las piedras que tienen preciosas, bien vale su precio. ¿Usted puede pagarlo? Sí, por supuesto. Acabo de ver el precio y lo voy a comprar. Vine a comprarlo. Ella con una sonrisa dice: ¿quién será la afortunada? ¿Cuándo es la boda? Él le dijo: no, ni siquiera tengo novia. No es para una novia, es para mi mamá. Para su mamá. Más sorprendida todavía ella. Sí. ¿Sabe que cuando mi mamá me tuvo, eran muy jóvenes y mi papá la abandonó? Y muchas personas le sugirieron, le dijeron que no me tuviera, que me abortara, porque ella era joven todavía, podía reconstruir su vida. Pero ella no hizo caso de eso. Al contrario, en contra de todas las opiniones y sugerencias, ella me tuvo, ella me crió, me educó, se dedicó a mi formación. Y yo la escuchaba a ella decir eventualmente que ella siempre había soñado con tener su anillo, pero no lo tuvo por las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Y yo me dije a mí mismo: voy a trabajar fuertemente y la primera oportunidad que tenga le compraré a mi mamá su anillo. Así que he ahorrado por todos estos años y ahora vengo a comprarle este anillo a ella para agradecerle de todo corazón lo que ha hecho por mí. Si esta anécdota tuviera una palabra que la identificara, sería gratitud. Gratitud, alabanza, darle honor a quien honor merece. Y eso justamente, ¿saben?, es lo que el apóstol Pablo en todas sus cartas, en la primera parte de su carta especialmente, el capítulo 1, los primeros versículos de las cartas de Pablo a los romanos, a los gálatas, a los efesios, a los tesalonicenses, él invita a hacer a la iglesia, alabar a Dios, glorificar a Dios, reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Y justamente una de las cartas que vamos a estudiar en estos días es la carta de Pablo a los Efesios. Voy a invitar, si son tan amables, me acompañen allí en sus Biblias. Efesios capítulo 1. Y no podía faltar, por supuesto, el apóstol Pablo inicia su carta dándole gracias a Dios, alabando al Señor, bendiciendo su nombre, regalándole un anillo a Dios y con sus palabras diciéndole lo mucho que él está agradecido en su corazón por las bendiciones que Dios le ha dado. Entonces quiero que juntos veamos cuáles son esas razones por las cuales Pablo está alabando al Señor y juntos también lleguemos a la conclusión que tú y yo necesitamos cultivar esa misma actitud de darle gracias a Dios por lo mucho que Él ha hecho por nosotros. En los primeros 2 versículos del capítulo 1, Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo. Dice que le escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, y unas palabras características del apóstol casi en todas sus cartas. En el versículo 2 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego a partir del versículo 3 y hasta el versículo 14, el apóstol inicia lo que pudiéramos llamar una doxología. La palabra doxología significa gloria, glorificación, alabanza. Entonces esta es la doxología de Pablo por lo que Dios ha hecho. Fíjense cómo empieza esta doxología, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Noten cuántas veces aparece la palabra bendición o bendijo o bendecir. Dice que bendito sea quien nos bendijo con toda bendición. Entonces esta es la palabra clave aquí, las bendiciones de Dios. Y una bendición es un bien que se recibe,
Una bendición es un regalo que se recibe. Y a continuación Pablo empieza a enumerar cuáles son esas bendiciones. Si tienes un papel o un lápiz donde anotar, te ruego que anotes estas palabras claves que son las que él utiliza para resaltar dichas bendiciones. En el versículo 4 dice, según nos escogió en él. Entonces, nosotros somos escogidos de parte de Dios. Él nos ha seleccionado. Otra palabra que aparece en este texto importante relacionado con eso de la escogencia es la palabra predestinado en el versículo 5. Pero tiene que ver con lo mismo. Tiene que ver con el hecho de que Dios pensó en nosotros antes que nosotros naciéramos. Fíjense, este pensamiento, aunque es complejo, pero es verdadero. Dios nos tenía en su mente desde antes de nosotros nacer. Otra razón por la cual Pablo bendice a Dios aparece en el versículo 7. En quien tenemos redención. Subraye la palabra redención. Redención. No solamente fuimos elegidos, sino que también fuimos redimidos. Redención. Segunda gran razón importante. Otra razón importante aparece en el versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia. Esa es la frase clave. Tuvimos herencia. Entonces, fíjense, elegidos, redimidos y ahora herederos. Y la última de las frases claves que queremos resaltar está en el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, y aquí está la frase, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados. Entonces, he aquí el resumen de las razones por las cuales Pablo le da gloria a Dios. Porque nosotros fuimos elegidos, porque nosotros fuimos redimidos, porque nosotros fuimos hechos herederos y porque nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Hay o no hay razones para glorificar a Dios? Claro que las hay. Y quiero hacer notar algo importante también en esta porción. En esta porción Pablo menciona a las tres personas de la Trinidad. Él inicia en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre. Y Padre se refiere al Padre en las tres personas de la Trinidad. Dios Padre. Pero dice que es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces allí hay dos personas mencionadas, Dios Padre y el Hijo, que es el Señor Jesucristo. Y en el versículo 13 menciona al Espíritu Santo de la promesa. Entonces esta acción de gracias es trinitaria, por decirlo de alguna manera. Se mencionan las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sabían ustedes que hay personas que no creen en la Trinidad? Hay personas, por ejemplo, que dicen que Jesús es un ser inferior, un ser creado, un ser de segunda categoría. Y hay personas que dicen que el Espíritu Santo ni siquiera es una persona de la Trinidad, sino que simplemente como una brisa, como la brisa que sale del aire acondicionado o de un ventilador que no tiene persona. Y vamos a definir una persona como un ser que tiene pensamiento, voluntad, sentimiento, que siente, que piensa y que toma decisiones. Hay personas que dicen el Espíritu Santo no es así, es como una brisa que sopla. Hay personas también que creen que no son tres personas sino solo una. El Padre es el mismo Hijo y el Hijo es el mismo Espíritu Santo. Este grupo último es llamado los unitarios o los solo Jesús. En fin, hay diversidad de pensamientos en relación a la Trinidad. Pero es difícil leer la Biblia con atención y no darse cuenta que en toda la Escritura se mantiene esta distinción. Por ejemplo, Jesucristo cuando fue bautizado, que emerge del agua, se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y enseguida dice que bajó una figura como de paloma que era el Espíritu Santo. He allí el Padre, el Hijo emergiendo del agua y el Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba en la cruz, y el que murió en la cruz no fue el Padre, ni fue el Espíritu Santo, fue el Hijo, clamó en la cruz, Dios mío, refiriéndose a su Padre.
De manera que es difícil estudiar la Biblia con detenimiento y no darse cuenta que ella insiste en que son tres personas diferentes que han obrado para el bien de nosotros como humanidad y que cada una de ellas tiene un papel importante en nuestra redención, en nuestra salvación, pero no se confunden entre las tres. Es como un equipo que, aunque son diferentes, pensemos en un equipo de béisbol. Alguien juega la primera, alguien juega la segunda, alguien juega la tercera, y un solo jugador no es todo el equipo, pero funcionan como uno solo, coordinadamente, como un solo cuerpo, con una sola mente. Así son las tres personas de la Trinidad. Por eso decimos que es un solo Dios en tres personas. Noten cómo Pablo expresa muy bien ese pensamiento y lo desarrolla en esta primera parte de su carta. Y él se refiere al Padre como aquel, según el versículo 4, que nos escogió. Nos escogió en él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Y el versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esta porción no es fácil de captar de primera lectura por el grado emocional en que está Pablo. Pablo está alabando al Señor, dándole a Dios la gloria, y por eso su estado emocional es muy intenso, y él escribe así, de esa forma tan difícil a veces de captar de una sola lectura. Pero en buenas cuentas lo que él está diciendo es, Dios, como Él sabe todas las cosas, ¿cierto? Dios conoce todo antes que suceda. Antes que suceda. Lo que usted va a hacer esta tarde, a las 5 de la tarde, no, a las 5:15 de la tarde, usted va a estar haciendo algo. Usted no sabe qué es. O usted a lo mejor se planificó y cree que sabe lo que es. Pero cosas pasan, ¿no? Pero usted no sabe a las 5:15 exactamente qué va a estar sucediendo con su vida. Pero Dios sí. Dios sí, Dios conoce lo que va a suceder antes que esto ocurra. Y por ese conocimiento anticipado que Él tiene, entonces por eso Pablo dice, antes que el mundo fuese creado, ya Dios nos tenía en su mente. Él sabía que María, que Pedro, que Juan, que Josefina, un día iban a tomar la decisión de reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Y entonces en ese sentido Él ya nos tenía en su corazón cuando entrega al Hijo a morir por nosotros. Él sabía que esa muerte iba a alcanzar a Pedro, a María, a Josefina y a José. Nosotros estábamos en la mente de Dios, y a eso Pablo llama la predestinación, escogidos en Cristo antes que hubiese creado el primer terrón de tierra, la primera gota de agua, el primer animal, la primera nube o la primera estrella. Ya tú estabas en el corazón de Dios. Y tú eres tan valioso para Dios que aún Él, sabiendo lo bueno y lo malo que tú ibas a hacer, de hecho, ya Dios sabe lo peor que tú has hecho o que vas a hacer. Y con todo te ama. Dios no te ama más ni te ama menos por lo que tú hagas o dejes de hacer, porque ya Dios conoce tu vida. Hasta el último suspiro de tu aliento, Dios lo conoce. El día que tú te despidas de este mundo, que espero que no sea hoy para la mayoría de nosotros, Dios lo conoce. Y nada que tú hagas o dejes de hacer ni lo va a impresionar, ni va a hacer que te ame menos de lo que Él te ama. Qué bueno es contar con alguien así, ¿verdad? Que no es porque yo lo trate bien, ay, ahora sí te amo. O si yo dejo de tratarlo bien, ay, ahora no te amo. No, el amor de Dios es incondicional, es infinito, es constante, es eterno. Y por eso Pablo usa esta palabra, nos escogió en amor. Y ya en su mente estábamos antes que las cosas creadas fuesen. Primera gran razón por la cual Dios debe recibir la gloria, Él nos escogió en Cristo. La segunda razón la da en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, hablando del Hijo. Ahora la persona del Hijo está haciendo la obra, nos redime por su sangre. Y Pablo explica que redención es el perdón de pecados, lo explica en el mismo versículo. Perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y ese es nuestro Dios de nuevo, enviando a su Hijo para morir por cada uno de nosotros. No importa, de nuevo insisto en esto, no importa el grado de lo que tú crees que hayas hecho para ofender a Dios. Hay personas que me han dicho, hablando conmigo,
yo creo que esto que yo he hecho, Dios no lo perdona, no tiene perdón de Dios. O a veces se refieren a otras personas, lo que tú hiciste no tiene perdón de Dios. Yo no sé si para hacerla sentir peor o porque ellas creen que es así, pero piensan que aquello es tan grave que no hay perdón divino suficiente para que esta persona reciba perdón. Sin embargo, noten lo que dice el versículo. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿según qué? Según la riqueza de su gracia. ¿Es Dios rico en gracia y misericordia? Claro que sí. ¿Hasta dónde llega el depósito de la gracia de Dios? ¿Conocemos nosotros el límite de la gracia y el perdón de Dios? No. Porque dice que cuán infinito está separado el oeste del este en otro pasaje de la Biblia. Y cuán separado está el cielo de la tierra, así es la gracia de Dios. No tiene manera de cuantificarla. Así que no importa lo que tú hayas hecho, jamás estás lejos del perdón de Dios. Él nos perdona, como dice el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Anótenlo y léanlo después con calma. Dios, como un negociador, le dice al pueblo de Israel, vengan acá y vamos a negociar. Si vuestros pecados fuesen así negros, oscuros, si su corazón está lleno de oscuridad, tranquilo, yo voy a hacer que ese corazón sea blanco como la nieve. Venid luego y estemos a cuenta, dice Jehová. No importa lo que hayas hecho, la mano de Dios puede emblanquecer tu vida, hacerte nueva criatura y hacer, como decimos nosotros, borrón y cuenta nueva, porque ese es el Dios en que hemos creído. Un Dios de amor, un Dios de perdón y un Dios de segundas oportunidades. Y por eso Él dice, eso también merece nuestra alabanza a Dios por su redención. En el versículo 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, de nuevo vean la palabra, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fuimos hechos herederos. ¿Por qué usa Pablo esta palabra? Herederos. Porque nosotros, antes de creer en Cristo, y esto es muy importante, éramos solo criaturas de Dios. ¿Qué es una criatura de Dios? Un ser que sale de su mano, un ser que brota de su diseño divino, así como es una planta, así como es un animal, así como es una roca, todos son criaturas de Dios, creados por Dios, pero hasta allí. Y como criaturas, nosotros no teníamos la posibilidad de llamar a Dios papá, padre, Padre celestial. No podíamos, porque éramos simples criaturas. Pero dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, los que han leído ese capítulo, que Jesucristo vino a cumplir su misión, a los suyos vino, pero los suyos, su pueblo, no lo recibió, mas los suyos no lo recibieron. Pero a todo aquel que cree en Él, que recibe a Cristo, dice Juan, le dio la potestad de ser llamados como hijos de Dios. Es una potestad, es un privilegio. No todo el mundo lamentablemente tiene ese privilegio. Hay muchas personas que creen que por el hecho de ser personas o seres humanos ya son hijos de Dios. La Biblia dice que no es así. A los que le recibieron, dice Juan, a los que creen en su nombre, a ellos les dio la potestad, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y como hijos somos herederos, porque nuestro Padre, Él nos ha dado la herencia de la vida eterna. Esa es la herencia de la cual habla Pablo. Imagínense que un tío suyo le diga esta tarde, estoy poniendo muchas cosas para esta tarde, pero le diga esta tarde, oye sobrino, tú sabes que yo he tenido guardado un dinerito por ahí, no es mucho, son 3 millardos de bolívares que tenía por allí, y yo no te lo había dicho, pero te lo voy a decir, yo puse eso a tu nombre, totalmente a tu nombre. Hice un testamento, eso lo hice yo hace casi un año, y ¿sabes qué? No podrá ser cambiado, porque el abogado puso una cláusula que ni aunque yo me vuelva loco, ni me pase lo que me pase, y yo lo quiera cambiar, nadie lo podrá cambiar, ya eso es tuyo. ¿Qué haría usted? Lo primero es orar para que ese tío se muera rápido, ¿verdad? Lo segundo sería decir, oye, bueno, imagínense, si el tío está un poco enfermo y está cerca de ese momento, la alegría de usted sabiendo que cuenta con ese dinero es suyo, y por boca de su tío nadie va a cambiar ese testamento porque está sellado con una cláusula que dice nadie
Nada ni nadie puede tocar esto. No es como, le estaba leyendo la prensa, no es como una señora en Inglaterra que murió murió con 3.3 millones de dólares y le dejó a sus hijas menos de $1, porque ella dijo ahí en el testamento que ellas estaban conspirando para que ella se muriera. Entonces de la rabia puso ahí, y todo el resto se lo dio a una asociación de sanidad, algo así, pero a ella le dejó el equivalente a las 3, más a su ex marido, menos de $1, por maldad. Y dice, eso es mucho para ellos, porque para un traidor, pero Dios no es de ese corazón. ¿Sabe lo que hizo Dios? Puso tu nombre en el libro de la vida y dice, a este me le das la herencia de la vida eterna y nada ni nadie podrá tocar eso. Hay una plena seguridad en la herencia que Dios nos ha dado. Pedro lo dice también en capítulo 1, primera de Pedro capítulo 1, tenemos una herencia incontaminada, inmarcesible, guardada, dice él, reservada en los cielos para nosotros. ¿Cómo debe caminar? ¿Cómo debe pensar? ¿Cómo debe actuar alguien que sabe que tiene esa herencia en el reino de los cielos? ¿Cómo debe enfrentar los problemas? ¿Cómo debe asumir el día a día? ¿Cómo debe reaccionar ante la angustia? Sabiendo que tiene una herencia en los cielos especial. Y eso es lo que Pablo quiere transmitirnos. Noten cómo en el versículo 12 de nuevo repite una frase que es como un estribillo a lo largo de esta sección, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Pablo va a repetir esto varias veces en el párrafo porque insiste que alabemos a Dios por estas razones. En el versículo 13 finalmente da la cuarta razón, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el sello del Espíritu Santo en el corazón. Noten que hay dos condiciones para ser sellado. Entonces, si alguien le preguntara a usted alguna vez, ¿cómo yo tengo el Espíritu Santo? ¿Cómo yo recibo el Espíritu Santo? ¿Cómo sé yo que tengo al Espíritu Santo? Aquí Pablo explica las dos condiciones. Número 1, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Primera condición, tenemos que oír el evangelio. Tenemos que entender de qué se trata el mensaje de Dios. Todos nosotros, los que han creído en el Señor, primero alguien tuvo que haberles explicado el evangelio. Entonces la primera condición es exponerse, oír el mensaje del evangelio. La segunda dice, y habiendo creído en él. Entonces no basta oír. Hay personas quizás aquí que han escuchado varias veces el evangelio. Lo han oído de boca de un amigo, de un vecino o de sus familiares. Pero oírlo no es suficiente. Hay que creer. ¿Y qué es creer? Es un paso de fe. Es decir, eso que están diciendo o ese mensaje de que Dios envió a Jesús a morir por mis pecados y que Jesús es el único camino para poder llegar a Dios, yo lo creo, yo lo acepto, yo me comprometo con ese mensaje. Eso se llama creer. Entonces, habiendo oído el evangelio y habiendo creído en él, ¿cuál es el resultado? Fuiste sellados. ¿Tú fuiste sellado con el Espíritu Santo? Ajá. Es porque tú oíste y creíste, ¿verdad? Yo también. Pero sabes, cuando yo fui sellado con el Espíritu Santo, no me caí en el suelo, no pasó nada. Algunos esperaran quizás que las paredes se cayeran. No escuché una voz extraña tampoco, ni yo mismo hablé en otras lenguas. Pero esas manifestaciones, algunas personas esperan que sucedan cuando uno recibe al Espíritu. Hay grupos que piensan que cuando el Espíritu Santo sella el corazón de alguien, algo extraordinario tiene que pasar. Y anhelan que eso suceda. Y si no sucede, dudan. Dicen, ¿será que yo lo recibí? O quizás dudan de otro. Tú no lo recibiste porque tú lo que dijiste fue que creías, pero yo no vi nada raro. ¿Saben? El Espíritu no está en ti porque tú sentiste algo especial, porque tú viste algo especial. El Espíritu está en ti porque Dios prometió que así iba a ser. Y Dios no miente. Su palabra es verdad. Si tú oíste y creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y no hay que esperar señales, prodigios, nubes, voces, fuego o lenguas
para decir que lo tienes o no lo tienes. Y si has dudado que lo tienes, porque en algún momento te has sentido mal, has ofendido a Dios, algo ha pasado contigo, y tú te has hecho la gran pregunta que casi siempre los cristianos se hacen: ¿seré yo cristiano? Pues quiero decirte que eso nada tiene que ver con esa promesa. Si oíste la palabra y creíste en ella, tienes al Espíritu de Dios. Puede estar triste en algún momento, porque la Biblia dice que se entristece, pero está en ti, porque eres de Dios. ¿Saben que la palabra sello y la cultura de sellar los documentos en el siglo I tenía por lo menos 3 o 4 funciones? 1, hablaba de propiedad. Este documento es de fulano de tal, propiedad. 2, hablaba de protección. Esto está protegido para que nadie esté adulterándolo, cambiándolo, escribiendo otra cosa en él. Protección. Y 3, identidad. Esto pertenece a, esto identifica a la casa de la familia tal o la casa de Mengán. Bueno, eso se cumple también en el Espíritu Santo y nosotros. Primero, porque somos propiedad de Dios, porque estamos protegidos por Dios y porque nos identifica con Dios. Por eso no entiendo por qué algunas personas hablan de que un creyente, una persona que ha creído en Cristo, puede ser poseído por un demonio, por un espíritu malo. Y hay creyentes que le dicen a otro: ese debe ser un demonio que tú tienes, porque te pones como loco. Entonces vamos a orar para que ese demonio salga. ¿Cómo puede habitar un demonio en un cuerpo donde ya habita el Espíritu de Dios? ¿Cómo puede introducirse un demonio en un cuerpo que está sellado, protegido, identificado, valorado por el mismo Dios? ¿Tiene eso sentido? El mismo Pablo dice en 2 Corintios: ¿cómo puede habitar la luz con las tinieblas? Entonces, quizás algunos no manejan bien este concepto de creer que un creyente que ha sido sellado con el Espíritu Santo a la vez puede ser poseído por un demonio. No es así. Los demonios pueden molestar, pueden afectar, como el mismo Satanás lo hace, a un creyente, pero poseerlo no. Él ya está poseído por el Espíritu de Dios. Él ya está sellado por el Espíritu de Dios. Él ya le pertenece a Dios. Entonces no le pertenece a más nadie. Tiene ya un autor, tiene ya una identidad, tiene ya un protector, que es Dios. Y lo llama Espíritu Santo de la promesa, porque Cristo lo prometió. ¿Se acuerdan? Antes de él ascender a los cielos, le dijo a los discípulos: yo me iré, pero les enviaré un consolador, alguien que estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es el Espíritu de Dios. Conviene que yo me vaya para que Él entonces venga y more con ustedes. Y en el versículo 14 lo llama las arras de nuestra herencia. La palabra arra significa un adelanto. Es como yo que te deba a ti 1000 bolívares. Bueno, te voy a dar un adelanto, pero no te voy a dar este control de aire acondicionado, aunque quizás pueda hacerlo, sino te voy a dar dinero, te voy a dar 100, 200, 300, de la misma naturaleza, de la misma forma de lo que tú vas a recibir al final. Entonces un arras es un adelanto de la misma naturaleza de aquel pago final que vas a recibir. El Espíritu Santo es un adelanto espiritual de lo que nosotros vamos a recibir, que es la vida eterna. Hay razones para glorificar al Señor, porque fuimos elegidos por Dios, gracias a Él por eso. Porque fuimos redimidos por Cristo. Él limpió nuestros pecados y cambió la maldad y la oscuridad de nuestro corazón por la luz y la blancura de su presencia. Porque fuimos hechos herederos y tenemos la herencia nada más y nada menos que de la vida eterna, la cual no se marchita, nadie la puede robar, nadie nos la puede quitar, está segura en Dios. Y porque fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Tú puedes identificarte con estas 4 razones para alabar al Señor? Yo quiero invitarte durante estos días que vamos a estar estudiando Efesios. A partir de hoy y las semanas siguientes vamos a estar estudiando esta carta, una hermosa carta del apóstol Pablo. Yo quiero invitarte esta semana que inicies la lectura de esta carta. Y durante esta semana repasa de nuevo este capítulo 1. Y aparta un tiempo del día o de la noche para estar tú solo allí con Dios o tú sola con Dios. Leyendo esta porción, hazlo como una oración de parte tuya. Y en tu mente di: Señor, gracias por lo que dice aquí. A veces uno se siente menos
se siente subestimado, se siente afectado, porque alguien lo humilló, porque alguien le dijo algo que le dolió, porque alguien lo hizo sentir menos, que valía menos. Pero saben, lo que nosotros valemos no es lo que la gente dice de nosotros, es lo que Dios dice de nosotros, y esto es lo que Dios dice de nosotros: bendecidos, elegidos, redimidos, herederos, sellados. Léelo con esa actitud de oración y dale gracias a Dios por cada elemento que tú encuentras aquí, que merece la pena alabar al Señor por ello. Hazlo como un ejercicio espiritual y hazlo varios días de la semana. Y yo sé que esa experiencia te va a llenar del Señor y te va a abrir un nuevo horizonte en tu relación con Dios. Y si alguno de los que estamos aquí en esta reunión todavía no puede darle gloria a Dios, reconocer que Dios es su Dios, no se puede identificar como un hijo de Dios que lo puede llamar padre, porque simplemente no ha tomado una decisión importante en su vida, como es reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Y estás aquí hoy y tal vez nadie te ha invitado a dar este paso, o te han invitado antes y tú te has resistido. Yo quiero hacerlo una vez más. Quiero invitarte a que tú hoy reconozcas que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único que puede darnos vida eterna. Pedir perdón por tus faltas, tus pecados ante el Señor, y a partir de hoy tomar la decisión de tener una vida diferente, de renovar tu vida delante de Dios. Si alguna de las personas que está con nosotros en esta mañana todavía no ha dado ese paso y quisiera hacerlo, después de haber entendido lo que significa ser un hijo de Dios, yo quiero invitarte. Allí donde estás, levanta tu mano. Levantar la mano es una forma de decir: yo quiero ser un hijo de Dios o una hija de Dios. Yo quiero que Cristo perdone mis pecados. Yo quiero entregarme a Él. Quiero que oren por mí y quiero tener una vida nueva. Que Dios me cuente como uno de sus hijos. Quiero realmente ser un hijo o una hija de Dios. ¿Habrá alguna de las personas que está con nosotros en esta mañana que quisiera dar ese paso? Que oremos por él o por ella. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Habrá alguna otra persona que quiera que oremos por él o por ella? Dios te bendiga. ¿Alguien más quisiera? Dios le bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere dar ese paso? Dios le bendiga. Y pedir al Señor que selle su corazón. Quiero pedirle a las personas que levantaron su mano, por favor pasen aquí para yo orar por ellas, para orar nosotros por ellas y pedirle al Señor que Él bendiga esta decisión que han tomado. Los que pudieron levantar su mano, por favor acompáñennos. Voy a pedir al hermano Juan que pase aquí adelante, al hermano Dani, para que oremos por estas personas. Pidamos al Señor, y si alguien más se quiere unir a este grupo, todavía es la oportunidad. Estamos llamándolo para que vengan y oremos por usted. El Señor quiere darle la oportunidad de ser nueva criatura. Si estás luchando allí en tu asiento pensando, ¿voy o no voy? Te voy a decir, es mejor venir al Señor y empezar una nueva vida que quedarte luchando allí y repetir esa historia la semana que viene y volverla a repetir después. Dios no nos deja tranquilo nunca. Él siempre nos llama y nos da una oportunidad para nosotros reconciliarnos con Él. Así que este llamado es para ti. Ven al Señor, reconócelo como Salvador de tu vida y Él te va a dar esa oportunidad. Vamos nosotros a estar de pie para tener una oración y pedir a nuestro Dios que Él reciba la gloria por lo que ha hecho en nosotros. Que nosotros sepamos alabarle, que le demos un anillo todos los días. Lo que quiero decir es que hagamos por Él alabanzas que expresen la emoción de nuestro corazón y que sintamos que Él nos acompaña siempre en esa acción de gracias. Padre bendito, como dice